¿Han escuchado ustedes al presidente del Perú? ¿Han sentido la vergüenza que he sentido yo escuchándolo en la televisión, en la radio? Un grupo de intelectuales ha manifestado su negativa a que el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa ingrese como miembro de la Academia Francesa de la Lengua. ¿Es eso un presidente de un país moderno? Es una vergüenza, es una vergüenza. El motivo de esta decisión ha sido el acercamiento del escritor a las posiciones de la extrema derecha y su agenda. Y yo como peruano lo reconozco inmediatamente. Vargas Llosa también apoyó a la candidata Keiko Fujimori, que sigue sin aceptar el resultado de las elecciones, negando la legitimidad de Pedro Castillo. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori. Pero sí sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones, no porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, sino porque Keiko Fujimori es Fujimori. Todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori, y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú. Keiko Fujimori, que quedó segunda en la primera vuelta de las elecciones, a 6 puntos del ganador, en estos días, recorriendo el norte del Perú y parte de la Amazonía, ha conseguido, según algunas encuestas, alcanzar al ganador. Una de ellas es que cuentan con unos medios extraordinarios, ¿no? Hay un país que ha sido empapelado enteramente de propaganda a lo largo de muchos años, y es lógico, el fujimorismo tiene unos recursos que son casi inagotables. Nunca se robó en el Perú como se robaron los 10 años de Fujimori en el poder. Creo que estas son las elecciones probablemente más importantes de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque en ellas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras, no vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema. Esto lo han decidido nuestros adversarios. Hay todavía una gran reticencia entre muchos peruanos a votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo. No es verdad que Fujimori acabara con el terrorismo. Fujimori practicó un tipo de terrorismo de Estado contra el terrorismo de Sendero Luminoso y del movimiento Tupac Amaru, que llenó de sangre y de cadáveres el país. Creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor Fujimori desde que a los 2 años de asumir el poder dio un golpe de Estado. Quería darle un mensaje a los peruanos. Usted ha hablado de dictadura y es muy probable, tal vez... Es demasiado pretencioso, pero espero que Keiko Fujimori no gane. Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones, pues sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú. Una de las más sanguinarias, una de las más corruptas. Y entonces votar por la hija del dictador, que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles y sacar a todos los fujimoristas, empezando por su padre, para que pasen a gobernar. Creo que la señora Fujimori ha hecho suficientes explicaciones de los errores que ha cometido en el pasado. Ella se ha comprometido de una manera absolutamente categórica a respetar las disposiciones que existen en el Perú, constitucionales, para abandonar el poder automáticamente a los 5 años. Creo que hace simplemente falta un poco de memoria, recordar lo que significó vivir en el Perú durante los 10 años de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Se ha prometido en estos años respetar sistemáticamente el derecho de crítica en la prensa. Fueron años de robos verdaderamente astronómicos. Miles de millones de dólares fueron saqueados de las arcas públicas que nunca se han podido recuperar porque están en Japón o en Singapur. Miles de muertos, de desaparecidos, de torturados. Se ha comprometido a respetar el Poder Judicial y a no efectuar despidos ni renovaciones
de esta institución fundamental para la democracia en los 5 años que estaría en el gobierno. Creo que Keiko Fujimori representa en estas elecciones la libertad y el progreso. La democracia en el Perú desaparecería si nosotros reivindicamos la dictadura de Fujimori y llevamos a los fujimoristas otra vez al poder. Y se ha comprometido igualmente a no indultar en ningún caso a Montesinos, quien cometió los peores asesinatos y los robos que caracterizaron este periodo. Si los peruanos eligieran en esta segunda vuelta electoral a la señora Keiko Fujimori, como la señora Keiko Fujimori ha declarado que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú, estarían también abriendo las puertas a una nueva dictadura. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori. El fujimorismo ha sobrevivido más, ¿por qué? Porque robó más. Ellos robaron de una manera verdaderamente escandalosa, cientos de miles de millones que no han devuelto, están ahí. Y uno puede ver pues la presencia de estos millones. El Perú está empapelado de propaganda de Keiko Fujimori. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori. Que Keiko es la hija de un asesino y de un ladrón que está preso, juzgado por tribunales civiles con observadores internacionales, condenado a 25 años de cárcel por asesino y por ladrón. Yo no quiero que la hija, que lo primero que va a hacer si sube al poder es sacar a Fujimori, que es quien dirige su campaña, que es quien sería en cierta forma electo, gane las elecciones. Sin embargo, en estas elecciones yo voy a votar por Keiko Fujimori. A quienes están excesivamente entusiasmados, si me permites 2 segundos, con la remontada y el repunte de Keiko en las encuestas, les digo, no crean en las encuestas. Keiko está 15 puntos por detrás, tienen que pelearla dejando la piel en la faena, como dicen los toreros, hasta el 6 de junio. Los intelectuales franceses también han recordado que Vargas Llosa aparece en los papeles de Pandora. Con este historial, los académicos exponen que su posible ingreso mancilla la imagen de Francia en América Latina, donde sus posturas extremistas son bien conocidas y suscitan un fuerte rechazo. América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante, porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. En el caso de mi país, ya no puede ser más triste. El caso del Perú es verdaderamente dramático, doloroso, profundamente doloroso. El Perú no estaba mal. El Perú estaba más o menos enrumbado en la buena dirección. Y sin embargo ha habido unas elecciones limpias y los peruanos han votado mal. Los peruanos han votado muy mal. Y esto hay que decirlo con absoluta claridad. Es importante que haya elecciones libres, pero es todavía más importante que en esas elecciones libres los electores voten bien. Basta oírlo hablar a ese presidente elegido en estas elecciones aparentemente limpias, que sin embargo por una equivocación muy profunda del electorado peruano ha sido llevado a la presidencia y está demoliendo sistemáticamente ese país. Me refiero a los peruanos. Es el caso más triste. Tuvimos elecciones libres y votamos por lo peor. Votamos absolutamente por lo peor.